Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es martes 3 de marzo y nosotros comenzamos en el programa de hoy, lo hacemos con esa publicación del nuevo currículo de la asignatura de Religión Católica en el Boletín Oficial del Estado. Comenzaremos con este tema, la polémica que ha suscitado también a raíz de esa publicación y también con otros asuntos que, como siempre ya saben, les avanzamos con el siguiente vídeo. La publicación del nuevo currículo de la asignatura de Religión Católica en el Boletín Oficial del Estado ha vuelto a reavivar una polémica que en realidad no se ha cerrado desde que España firmó en 1979 los acuerdos de la Santa Sede. En aquel tratado aún vigente quedó establecido que, a pesar del recién recuperado carácter aconfesional del Estado, la enseñanza de este credo religioso se incluiría tanto en la educación primaria como en la secundaria, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Cambiamos de asunto. España ha emitido una queja formal ante la Comisión Europea por las declaraciones formuladas este sábado por el primer ministro griego Alexis Tsipras, en las que acusó a los gobiernos español y portugués de intentar derrocar a su ejecutivo bloqueando las negociaciones entre Atenas y el grupo. Por último, les dejamos con un reportaje de nuestra compañera Nani Remesal acerca del acto de conmemoración del cuarto centenario del Quijote de Avellaneda en Argamasilla de Alba. Todo esto hoy aquí, en Café y Más. Bueno, pues estos son los contenidos que vamos a abordar esta noche aquí. Para hacerlo vamos presentando a los tertulianos que nos acompañan. En primer lugar está con nosotros Emilio Nieto, el ex decano de la Facultad de Educación. Bienvenido, Emilio. Buenas noches a todos y bien hallados. Y que esto sirva para que el debate se avive, ¿no? Claro que sí. También nos acompaña María Jesús León, ciudadana muy comprometida. Bienvenida, María Jesús. Muchas gracias y buenas noches también a todos. A mi derecha, Ricardo Chamorro, abogado. Bienvenido, Ricardo. Buenas noches, encantado de estar con vosotros y hablar en libertad. Y también nos acompaña Isabel Rodríguez, empresaria del sector de las gasolineras. Bienvenida. Hola, Isabel. buenas noches a todos y encantada con volver a estar otra vez en Televisión y Más, que digo lo que dice Ricardo, libremente podemos hablar. Así es. Bueno, pues comenzamos con ese asunto que les decíamos en el vídeo y es esa publicación del nuevo currículo de la asignatura de Religión Católica en el Boletín Oficial del Estado, que ha vuelto a revivar pues esa polémica, ¿no? que ya se inició con esos acuerdos con la Santa Sede. El nuevo currículo de Religión Católica incluye el aprendizaje evaluable de rezos en primaria y suprime referencias a otras creencias en secundaria. Con la LOMCE la asignatura sigue siendo optativa, pero ahora tiene pleno valor académico y computa como una más en el expediente. Comenzando, bueno, Emilio, por su relación también con el ámbito educativo, pues, ¿qué os parece todo esto, Emilio? Bien, yo creo que, buenas noches, ¿no? Como hemos dicho antes, yo creo que este es un tema polémico desde siempre, pero hay que decir que desde siempre el ser humano ha sido tremendamente religioso y todas las sociedades son religiosas. Bien, la Constitución, en el artículo 27, digo para ver un poco de la historia, punto 3, dice claramente que la religión es un derecho que tienen los padres y que deben exigir para que los hijos, los que quieran, evidentemente, diríamos que tengan la religión moral, en este caso católica. Bien, los acuerdos de la Santa Sede, ha aludido el vídeo del año 1979, un año después, claramente determina cómo se va a hacer ese convenio. Repito, hay un acuerdo entre los gobiernos, en este caso la Santa Sede y España. En el año 1979 se establece cómo debe ser ese acuerdo y cómo debe llegar a los centros. Y dice claramente que entre el acuerdo, la religión es una asignatura equiparable y normal a otras asignaturas y, por lo tanto, contabiliza sin ningún problema a la hora de adquirir o ir a la universidad o participar en convenios en concreto, etcétera, etcétera. De tal manera que para que esto sea así, establecen otra asignatura, que es la educación cívica y social. Aquellos alumnos, como es optativa para el alumno y obligatoria para el centro docente, aquellos padres que no quieran escoger la religión tienen que escoger la educación cívica y social. Las dos asignaturas entran en el currículum en la igualdad de condiciones y de valor. Pero vayamos un poco adelante, que es cuando se establece el problema. De todas maneras, yo quería decir que siempre que ha habido un cambio de gobierno
del Partido Socialista o de la izquierda ha habido este problema, siempre. Porque en el año 1990 la LOSE, que cambia el sistema educativo español, que es una de las leyes fundamentales, como la ley de 1970, determina y concreta de otra manera cómo hay que establecer la religión. Y la compara de tal manera con la siguiente: actividades que debe hacer el alumno si no quiere escoger la religión. Sigue igual, es una optativa, obligatoria para el centro y libre para el estudiante. Pero aquellos que no quieran estudiar, en lugar de estudiar una religión y digo una asignatura igual, no, hacen, diríamos, unos trabajos aparte, todos regulados por un profesor, sin determinar el contenido de estas horas que va a dedicar el alumno a estudiar fuera de la religión. La asignatura pierde ya el valor de ser evaluable para otros menesteres, como ir para la universidad. Se recurre. Hay 4 recursos y los 4 se ganan por parte del Obispado, etcétera, la Confederación de España, y ganan los 4 recursos. De tal manera que en el año 94, que es la reglamentación que tenemos, ahora se va a modificar, pues se establece que la religión sigue siendo obligatoria para el centro, optativa para el estudiante, y se establece la educación de la ciudadanía, que os acordáis, que es una asignatura que viene a ser equiparable a la religión, pero no compite, o sea, no vale ninguna de las dos a la hora de acudir a otros extremos, como puede ser la universidad, etcétera. Las dos asignaturas pierden el valor, diríamos, de cuantificarse con las demás asignaturas. Se vuelve a recurrir, pero en este caso el Tribunal Superior no concede el recurso y queda tal como está. Hay una idea más, y es que se concede a la Iglesia, en este caso a los obispados, en este caso, bueno, a la Iglesia de España, porque el concordato se hace con la Santa Sede, que el currículum y el profesorado pertenecen a la Iglesia. De tal manera que el currículum de la asignatura, aunque sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, está hecho por los obispos de España, evidentemente, y el profesorado también es nombrado por el obispado, en este caso por la Iglesia Católica. Así están las cosas, y por lo tanto el que salga un nuevo currículum no obedece nada más a que en este momento se ha cambiado el currículum de todas las asignaturas, y por lo tanto debe cambiarse el currículum de la asignatura de religión. María Jesús. Pues sí, como muy bien dice Emilio, yo creo que el problema está en ese artículo de la Constitución que has nombrado tú, cuando has dicho que el Estado debe de garantizar el derecho de los padres a poder dar a sus hijos religión y efectivamente en este caso católica. Porque entra en contradicción con el que también establece que España es un país aconfesional. Entonces yo lo que no creo ni me parece oportuno es que la catequesis esté dentro de los centros escolares. Me parece fuera de lugar. Esto es una cosa que creo que es un derecho de los padres, el ofrecer formación religiosa a sus hijos, pero en otros ámbitos que no estén dentro de los colegios, por lo menos públicos. Me parece, pues eso, completamente que está fuera de lugar. Yo no sé si este gobierno, desde luego, siempre se ha dado religión en los colegios. Todo esto que has explicado es cierto, yo lo he vivido y lo he sufrido y podría poner ejemplos. Mis hijos, por ejemplo, en el primer colegio que estuvieron haciendo primaria, fueron los primeros que yo decidí en todo el colegio que no diesen religión, y tuve que oír a la profesora de religión cuando mis hijos se salían del aula decir... o sea, enterarme que decía, pobrecito, porque preguntaban los otros niños, ¿dónde van? Bueno, pues es que se salen pobrecitos, pero hay que quererles igual. O sea, todo este tipo de cosas las he tenido que vivir yo, pero independientemente de casos personales, pues lo que estaba diciendo es eso, que la catequesis no puede estar dentro de del ámbito educativo de los colegios, tiene que estar en las iglesias o en otros sitios, que yo entiendo que los padres deben de esforzarse porque sea así, los padres que quieran una formación religiosa para sus hijos. Yo lo que encuentro es que como todo esto ha fracasado, a catequesis debe de ir cada vez menos gente, el empeño que tiene la iglesia en que los
los padres formen a los hijos también ha fracasado, porque me parece a mí que la mayoría de los padres tampoco le dan a sus hijos una formación religiosa, me da a mí esa impresión, por lo menos todo el mundo que se declara católico, por lo menos habrá muchos que sí, pero todo el mundo que se declara católico delega, como en la escuela, este tipo de formación y no se preocupa lo suficiente de que sus hijos la tengan. Entonces, como todo esto ha fracasado, pues ahora los obispos, la Iglesia, el clero, quiere que todo esto lo asuma la Iglesia a costa de todos los demás. Yo vería bien que se ofreciese una formación en teoría de las religiones, que se hablase del resto de las religiones, la religión como un hecho histórico, encuadrado dentro de la historia cultural de cada país, y esto sí me parece oportuno, pero el hacer catequesis, el ahora introducir en primaria otra vez los rezos y la memorización de oraciones, el suprimir la referencia al resto de religiones en secundaria, o sea, todo este tipo de cosas me parece, pues además yo lo que creo que esto es una concesión a la Iglesia, que como debe estar muy enfadada por lo del aborto, pues a lo mejor ahora dándole esto se quedan más contentos. Y este señor Wert, todas las ocurrencias que tiene son de este tipo, todo retrógradas y reaccionarias, que conste que no estoy en contra de la religión, yo respeto muchísimo la religión, que yo creo que incluso la respeto mucho más que a lo mejor personas que se declaran religiosas, y como me parece una cosa muy seria, me parece que debe ser labor de los padres darle esta formación a sus hijos, porque entra en el ámbito de las creencias, de la fe, y no creo que esto deba de ser ni evaluable ni delegable en un ámbito escolar que es público y que es de todos. Y luego, sí, el profesorado, quería también apuntar, como ha dicho Emilio, pertenece a la Iglesia, el currículum lo elabora la Iglesia, por lo cual me parece una parte muy interesada y nada objetiva, pero lo pagamos entre todos. El sueldo lo pone el Estado y no controla para nada a este profesorado. Ricardo. Hombre, yo creo que efectivamente, como ha dicho Emilio, hay una cosa que tienen que saber todos los ciudadanos, que nuestra Constitución, el artículo 27.3, dice que los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es decir, te da la posibilidad de elegir la enseñanza desde el punto de vista religioso, porque también nuestra Constitución, que es una garante de libertades, no de prohibiciones, porque hay gente que le gusta prohibir más que haya libertades para que tú puedas elegir, porque nadie está diciendo que la asignatura de religión sea algo obligatorio, es una cosa optativa, y que los padres, haya gente que considere que no podemos elegir en un momento dado la religión de nuestros hijos, me parece absolutamente totalitario. Por otra parte, la Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, es decir, esos son otros principios fundamentales que vienen no solo en nuestra Constitución, en todas las democracias occidentales y que hablan de libertad. Por lo tanto, el que una persona, unos padres, consideren que sus hijos quieren de manera optativa que den clase de religión, católica en este caso, pues es evidente que están de acuerdo con que sea la conferencia episcopal, o en este caso la Iglesia, la que elija a los profesores, porque están eligiendo una opción desde sus creencias religiosas, que es una opción. Es decir, a mí me puede gustar una asignatura o no me puede gustar una asignatura, pero hay que dar libertad, porque además yo soy un ferviente defensor de la libertad de los padres en la educación de los hijos y de que se cumpla este artículo, porque además me estás hablando del tema de la Iglesia. Los obispos, por ejemplo, tienen un concordato que está firmado, que tiene carácter de ley orgánica, y que los concordatos y las leyes se tienen que cumplir, por una parte. Por otra parte, la Constitución española dice que España es aconfesional, no es un país laico. Por otra parte, la imposición de una religión, o lo que tú dices, historia de las religiones desde el punto de vista ético, eso es otra imposición. Pero vamos a ver, tú por ejemplo me has comentado que tú decidiste en un momento dado que tus hijos no dieran religión, y me parece adecuado, porque en un país libre tiene que ser, pero ¿no te gusta que los padres elijan que sus hijos, o determinados padres, tengan la opción para que sus hijos den religión católica? Sí, ¿O no me parece no entenderte bien? Fuera de los colegios, no tengo ningún inconveniente. Pero si el hecho religioso está reconocido en nuestra Constitución en el artículo 27.3, si la libertad religiosa es algo que tiene que garantizar nuestra Constitución, que la garantiza. Y la sanidad no nos operamos en las escuelas. Vamos a ver, la Iglesia se debe dar dentro de un ámbito, y más cuando es católica, dentro de un ámbito en la Iglesia, en las catequesis. Yo puedo entender que tú no estés de acuerdo con eso, pero porque tú no estés de acuerdo no tienes que imponer a los demás en un momento dado un determinado criterio. Yo creo que hay que respetar la Constitución y dar la libertad a los padres para que tomen decisiones. Y evidentemente, si vas a dar una
una opción, una asignatura que se llama religión católica, pues esa religión católica, el currículum lo eligen pues efectivamente los responsables de esa religión. Claro, y hacen catequesis dentro de un colegio Pero a ti público. qué te importa, vamos a ver, perdóname María Jesús, pero a ti qué te importa si los padres eligen una determinada educación a los hijos, Pues, están de acuerdo con un programa. Porque están quitando horas lectivas de otras asignaturas, por ejemplo, porque bueno, todavía los obispos no están contentos, han dicho que les parecen muy poquitas horas. Bueno, querrían a lo mejor que se quitasen horas de lengua, de matemáticas, de filosofía, de música, querrían de que se arte. respete la Constitución. Yo creo que efectivamente no están de acuerdo porque hay que profundizar en el tema de la libertad. Pero tú tienes algún inconveniente en que cuando acabe la clase, cuando acabe el colegio por la tarde vayan a catequesis a la iglesia. Entonces, pero que si mi Constitución, que es la Carta Magna, que es el fundamento de nuestras libertades, garantiza que los poderes públicos velarán para que los padres puedan decidir sobre la religión y sobre las creencias de los hijos. Adoctrinamiento. No, adoctrinamiento es lo que tú pretendes, que es decir, que es prohibir a los padres que puedan elegir. Yo que he escuchado atentamente, y esta vez debe haber sido que vengo con aires frescos y no he interrumpido a nadie, he estado muy modestita, he estado quietecita y no he interrumpido a nadie. La Constitución lo dice, pero eso no quiere decir que el día de mañana tengamos que modificar la Constitución. Bueno, pues yo me declaro... tú. Momento. Como todo en este mundo, todo se puede modificar. A mí me parece una absoluta barbaridad, yo estoy con lo que dice María Jesús, que no se modifique eso. El colegio está para dar la enseñanza, para educar a la gente. Y fuera, uno, en conciencia, educa a sus hijos como quiere. Yo me declaro católica. Pero fuera y dentro. Perdona, yo me declaro católica. Y si pero esto es un estado confesional. Y en este momento tenemos judíos, árabes, tenemos un montón de gente que va al colegio y son religiosos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con el que es judío. Yo tengo ahora mismo 2 íntimas amigas, sus hijos son judíos, y 2 árabes. Estoy aprendiendo árabe, además, dicho sea de paso. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer con toda esta gente? ¿Qué tenemos que buscarle profesores de religión cuando dicen que quieren estudiar árabe? ¿O no? La religión se imparte, para mí, es un modo personal, yo no me he metido con lo que tú opines. Respetando la Constitución y respetando los valores que cada familia tenga, creo que la religión se ha de dar fuera de los colegios. Y me declaro católica, ¿eh? Es decir, que fuera del colegio. No podemos adoctrinar a nuestras criaturas en algo que el día de mañana elegirán. Y perder horas de geografía, literatura, matemáticas, y además necesitamos hacerlo porque bastante estamos en la cola de Europa en cuanto a enseñanza. Por tanto, no compliquemos la vida ahora con las religiones. ¿Pero perder horas de quién? Horas lectivas. Pero vamos a ver, si los padres consideran que es prioritario... Pero si está obligado, entonces que los padres no consideran nada. Se les da en el concordato. No, los padres eligen la religión católica. Como una opción. Ahora, por ejemplo, yo... Si no quieres elegirlo, no lo elijas, pero no me impongas a mí. Pero ¿por qué me tienes que...? Pero Ricardo, pues yo no te he debería, interrumpido, me van a dar religión. según... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué metemos? ¿400 profesores para dar los otros tipos de religiones? Porque hay un montón de evangelistas, un montón de testigos de Jehová. Respetemos para que nos respeten. Ese es el principio en el que yo creo. En el principio del respeto. Que me dice la Constitución es ahí. Yo creo que nuestra Constitución ya es hora que la modifiquemos en muchos de nuestros artículos que se han quedado obsoletos, pasados de moda, y estamos en el 2015. Y el que lo vea así, yo lo respeto, pero que mi idea no es esa. La religión la damos fuera del colegio. Y por supuesto lo que tú has dicho, el que quiera catequesis, fuera. No las horas, ya está. Sí, yo mirad, quiero contestar un poco a María Jesús. No, María Jesús, no se puede hablar de fracaso, no se puede hablar de fracaso, no se debe hablar de fracaso, no se debe, cada uno puede hablar de lo que quiera, no se puede decir que son ocurrencias, es decir, no es ahora. Siempre ha habido religión en España, con todos los gobiernos, de izquierda, de derecha, de centro, ha habido siempre. Ahora no, ahora es igual, una hora, es lo mismo, lo han hecho siempre igual, el currículum lo hace gente entendida, un grupo de geografía hace el currículum de geografía, uno de matemáticas hace de matemáticas, uno de lengua hace los profesores, y de religión los hacen los profesores de religión. ¿Quién lo va a hacer? Lo hace, claro, y yo hago de la mía, de lengua, de la mía, no... Uno de religión no hace el currículum de matemáticas. Isabel, perdón. Bueno, seguimos. Deja un poquitín. Los de religión hacen religión, y eso está claro. Los de matemáticas hacen matemáticas, como debe ser. Vale, a lo que vamos. Esto no es un capricho de nadie. Esto es un respeto a la Constitución y un respeto a las leyes. Ha habido muchas leyes. Desde el año 1978 que se aprueba la Constitución, ha habido muchas leyes que han determinado y concretado. El alto tribunal también ha dicho y ha dictaminado cómo debe ser. Yo no sé por qué nosotros nos tenemos que meter siempre que hay elecciones y siempre la izquierda la que tiene que poner en solfa los acuerdos de la Santa Sede, que los revoca
revoque. Felipe González en el 82 pudo revocarlos, el señor Zapatero en el año 92 los pudo revocar y no los ha revocado. Luego está de acuerdo. Esperar. ¿Y ahora por qué? ¿Y ahora por qué? Espera, ¿y ahora por qué decimos, y siempre estamos con la misma? La religión es un hecho sustancial de la vida del ser humano, sea la que fuere. Pero es que ocurre una cosa, es que aquí si hiciéramos un referéndum a ver si hay religión o no, seguramente se ganaba por los padres que quieren que haya religión. Por lo tanto, habría mayoría que la religión se impartiera en los centros docentes tal como establece el acuerdo y tal como establecen todas las leyes que ha habido en este país. Porque es que no hay ninguna que diga lo contrario, que la LOSE de 1990 lo regula claramente. ¿De qué sirve el Por Estado lo tanto, confesional? hemos votado a nuestros gobernantes y nuestros gobernantes han respetado. Yo no sé por qué nosotros tenemos que estar siempre en solfa y cuidado los caprichos. Yo respeto más la ley que los deseos, que las voluntades. Por encima de todo eso está la ley. Y la ley está para que se cumpla. Y aquel que no quiera, pues que tengan mayoría y lo cambian. Es que es muy sencillo. Yo no sé por qué. Y además la ley establece libertad, como decía, libertad absoluta. Libertad absoluta. Pero vamos a ver, libertad absoluta para que el hijo estudie religión o no estudie religión. Religión católica, es que la mayoritaria en este país. Si tú no la vas a elegir, ¿por qué te molesta? Pero quiero decir, es que la mayoritaria. No, pero lo que no puedo entender. Otras religiones, si la mayoritaria es esta. Emilio, pero lo que yo no puedo entender es que personas que no van a elegir esa opción les moleste que los demás la elijan y que haya libertad para que la elijan. Creo que, mira, siempre creo que me explico fatal. O se me entiende muy mal. Sí, es que no entiendo. Estoy en contra de la religión, respeto a la religión, respeto a la gente que tiene ideas religiosas muchísimo, porque además fue una cosa a mí que me enseñaron de pequeña, que debía de respetar todo eso, independientemente de mis creencias. Pero yo no estoy de acuerdo, y es mi opinión, creo que es algo que habría que cambiar y que hasta ahora ha existido, pero de una forma incluso a veces más moderada que lo que se ha introducido ahora en el nuevo currículum de religión, que la religión se dé dentro de los colegios. Siempre. No me parece el sitio, no me parece oportuno que sea el sitio. Pero que los padres tienen derecho a educar a sus hijos en alguna fe, en la que sea, la católica, la mahometana, la judía, la que sea, por supuesto que sí, es un derecho de los padres, pero eso no se puede delegar en el colegio, tiene que estar en los centros religiosos, porque son colegios públicos, porque... Siempre ha sido así. Bueno, pero no es ahora, en el año 1990... es que ese argumento siempre ha sido así, entonces no hemos avanzado nada. Y además, el currículum del año 1990 lo estableció el PSOE, Maragall. Y que estableció la religión. Que se pueda evaluar la creencia de una persona sobre un hecho religioso. No, sobre conocimiento. No, sobre conocimiento. Porque resulta que a los niños se les va a enseñar en que no puede ser... Vale. Son conocimientos. Por favor. Religión en los centros educativos, fuera, en catequesis. Seguimos con este debate, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos, no se vayan.